Bienvenidos a todos los pastores de diferentes lugares del Perú. Bienvenidos a esta clase de la unidad de la Iglesia en la historia eclesiástica. Es para mí un honor poder presentar al pastor, pero antes quiero presentarme yo. Yo soy el pastor José Mozo Chavesta. Actualmente soy el presidente de la Asociación Cristiana Iglesia de Dios, que surge aquí en Talara, y tenemos pues 140 iglesias a nivel nacional. Sin más preámbulos, quiero dar pase al doctor Daniel Eguiluz a esta clase de hoy día. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor José. También le agradezco una vez más al pastor César por la invitación. Es un gusto estar con ustedes una semana más. Ya estamos llegando al final de esta serie de exposiciones. Todavía faltan un par más, pero ya estamos llegando al final. Por lo mismo vamos a tener que correr un poco. Hemos estado tomándonos bastante tiempo, no nos hemos apresurado, especialmente porque estos primeros siglos de la iglesia que hemos estado examinando en mi área, son mi área de especialización. Entonces es de lo que más conozco con respecto a la historia, lo que más me interesa, y también pone el fundamento para lo demás. Pero ya en la última presentación dejamos atrás, por decirlo así, la iglesia antigua. Empezamos a hablar acerca de la iglesia medieval. En la presentación de hoy quiero que sigamos hablando acerca de la iglesia medieval y lleguemos hasta un evento muy importante para este asunto de la unidad de la iglesia, que es el gran cisma del siglo XI. Hasta ahí quiero que lleguemos el día de hoy, para que sepan a dónde estamos yendo. Hemos estado viendo de que el cristianismo que surgió en el Imperio Romano se mantuvo unido en gran parte. La unidad nunca fue perfecta, nunca fue completamente absoluta. Siempre han habido divisiones, cismas dentro de la iglesia, como estamos viendo desde los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan cómo Pablo le escribe a los corintios, que no se estén dividiendo, sino que se mantengan unidos en la fe que tienen en Cristo. Entonces las divisiones han existido desde el comienzo, pero la iglesia ha tratado de expresar su unidad y hizo un buen trabajo en un sentido general en los primeros siglos, pero vamos a ver de que este cristianismo que se mantuvo unido en los primeros siglos de la iglesia, para el siglo XI, a lo que vamos a llegar en la presentación de hoy, se va a fragmentar, se va a dividir y se van a formar estos dos bandos que podríamos describir como la Iglesia Católica Romana por el occidente y por el este las iglesias ortodoxas. Podríamos hablar de ellas como las iglesias griegas, no porque todas hablen griego o porque todas son de Grecia, pero porque tradicionalmente el griego ha sido el lenguaje común de la ortodoxia oriental. Bueno, entonces vamos a retomar lo que voy a compartir una vez más, las diapositivas. Me dicen de que no tengo, ahora mismo quiero compartir diapositivas y me dicen de que no tengo permiso para eso. Pues ya ahora sí, ya tengo permiso. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces, ¿se acuerdan? Esto lo vimos la semana pasada, pero vamos a repasarlo. Este evento es importante para que entendamos lo que está ocurriendo. En el año 410, los visigodos eran un grupo que se llamaba grupo bárbaro, de esas tribus germánicas que vienen del norte de Europa. Ellos saquean Roma. Y acá vamos a mostrarles un mapa para recordarles
Como dije yo hace unos minutos, si ustedes miran el mapa que está delante de ustedes, les muestra el Imperio Romano en los primeros siglos, ¿no? Hasta el siglo, bueno, el mapa que solamente les muestra hasta el siglo IV, pero vamos a hablar un poco acerca del siglo V, pero esto es un punto de referencia para ustedes. Fíjense cómo el territorio que cubría el Imperio Romano, pero fíjense cómo en este territorio que ustedes tienen delante de ustedes, todavía se puede ver una división en dos. Se dan cuenta cómo en este mapa, dentro del área que está pintada de amarillo y de naranja, que representa las diferentes maneras en las que se expandió el Imperio Romano en estos siglos, ven que está dividido por la mitad, con una línea partida, cosa que hay una parte derecha y una parte izquierda. La parte derecha se consideraría la parte oriental del imperio, la parte del este, y la parte de la izquierda sería la parte occidental, la parte del occidente del imperio romano. Vemos que para este siglo, para el siglo V, ya también se había creado una diferencia cultural y lingüística en que incluso entre las iglesias, eso es importante notar, ¿no? Porque siempre los pueblos han hablado diferentes idiomas, ¿verdad? Estamos hablando de siempre en el sentido de este contexto del Imperio Romano, ¿no? Sabemos que la Biblia habla de la Torre de Babel, cómo Dios crea diferentes lenguas para confundir a los hombres. Pero estamos pensando ahorita en ese contexto del Imperio Romano, en lo que le llaman la era actual, ¿no? Pero ven que estas iglesias se veían todas partes de una sola iglesia. A pesar de que estaban en diferentes partes del imperio, se veían como una sola iglesia. Y por eso es que hablamos de concilios ecuménicos, como hemos estado viendo, que representan, o al menos intentan, establecer normas para la iglesia en todas las partes del imperio, ¿no? Inicialmente, el cristianismo, cuando surge, el idioma de la iglesia es el griego, y por eso el Nuevo Testamento está escrito todo en griego, el Nuevo Testamento. Pero vemos que ya para este siglo V, la iglesia en Occidente, también se podría llamar la iglesia latina, justamente porque ellos se comunican en latín, mientras que la iglesia en Oriente, en la parte derecha del mapa, sigue comunicándose en el idioma griego, ¿no? Entonces, pero lo que pasa, recuerden que estamos viendo este evento del siglo V, el año 410, que los visigodos saquean Roma. Lo que va a ocurrir es que se acuerdan ustedes de que Constantino, en el siglo anterior, había movido la capital de Roma a Constantinopla. ¿Se dan cuenta ustedes? Roma está debajo del nombre de Italia en el mapa. Tienen Roma, incluso tiene una cruz. Había movido Constantino la capital de Roma a Constantinopla, que está a la mano derecha entre Tracia y Pontos, ¿verdad? ¿Qué ocurre como resultado? Que también el centro del imperio pasa a estar del occidente al oriente, que entre otras razones, la parte occidental del imperio se debilita. Y finalmente, como acabamos de ver, ejércitos bárbaros de estas tribus germánicas del norte, de la parte blanca en el mapa, estos eran tribus que viajaban, tribus guerreras, que le llamaban bárbaros porque hablaban una lengua que no se entendía, y entonces entran hasta Roma y la saquean, ¿no? Y esto se considera un punto importante en la historia
no solamente en la historia universal, sino también en la historia de la iglesia, porque esto va a significar de que el debilitamiento del imperio a tal punto en que ya no podía mantener control de la parte occidental, de la parte latina, ¿verdad? Y entonces, esto va a significar que el imperio romano, que se había hecho un imperio cristiano, que ayudaba a que todo... Pastores, quería preguntar a nuestro PhD, el pastor que está exponiendo, el caso del ecumenismo, sobre todo el caso del nombre, ¿no? ¿Qué es? Porque sé algo a grosso modo, pero quisiera que nos pueda de repente explicar con mayor detalle qué es el ecumenismo en sí y desde el término, pero también su accionar, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, el ecumenismo tiene que ver con este intento de limar las asperezas, sanar las divisiones, a encontrar mayor entendimiento entre las diferentes fragmentaciones del cristianismo histórico. Hemos visto ya algunos ejemplos, ¿verdad? Vimos que, por ejemplo, la iglesia de Roma habló con las iglesias nestorianas, la iglesia anglicana estuvo conversando con las iglesias miafisitas. Otro sería, pues, las conversaciones que han tenido la iglesia romana con los mismos protestantes, ¿no? Ustedes seguramente saben de pastores que se han reunido con el Papa para conversar, y entonces muchas veces todo eso se ve muy mal dentro de los evangélicos, pero todo eso serían ejemplos, ¿no? Que no siempre, y hay que ser justos aquí, no es que siempre están ellos, no es que están intentando necesariamente formar una sola religión mundial, ¿no? Pero muchas veces la intención es simplemente entender mejor la postura del otro para tratar de limar algunas asperezas que se pueda hacer, ¿no? Entonces, muchas de las declaraciones que he citado son ejemplos de eso, ¿no? Pero a mí me parece de que cuando estamos hablando de entre iglesias, siempre sería bueno dialogar, conversar para ver de que nos estemos entendiendo bien, sin necesitar, como dije hace un momento, quiera decir de que nos vamos a poner de acuerdo en todo, ¿no? Pero una forma más extrema de este tipo de ecumenismo, que esto sí me parece de que es muy peligroso, ¿no? Es cuando vemos que, por ejemplo, yo he visto algunas imágenes, ¿no? Del Papa, por ejemplo, reuniéndose con líderes musulmanes y besando el Corán, ¿no? Eh, Eso me parece realmente algo sumamente, como dije, peligroso, porque eh, hasta lo que hemos visto nosotros en los ejemplos que hemos estado citando con respecto a los concilios, están tratando de entender mejor lo que se cree con respecto a Jesucristo, ¿no? Porque al final se reconoce que todas estas iglesias se identifican como iglesias cristianas, ¿no? O seguidores de Jesucristo. Pero cuando ya estamos viendo otras religiones, ¿no? El judaísmo, el islam, o incluso eh, algunas otras iglesias, ¿no? Que no sean monoteístas como las dos que acabo de mencionar, algunas de esas iglesias de la India, ¿no? Que son politeístas, y tratar de eh, vendernos la idea de que podemos tener podemos nosotros pensar de que en el fondo estamos diciendo lo mismo, ¿no? Cuando algunos rechazan a Cristo, me parece que eso es no realmente que ese tipo de ecumenismo, ese tipo de esfuerzo, que realmente tampoco creo que no lo definen como ecumenismo eso también. El ecumenismo creo que normalmente se aplica a estos grupos, a estos intentos
entre las iglesias, diferentes iglesias, ¿no? Pero tiene que ver con este esfuerzo de fines del siglo XIX, siglo XX, de limar las asperezas entre las diferentes iglesias. Continuando con ese mismo tema, hay una pregunta, dice, una consulta, ¿qué diferencia tiene el ecumenismo con la nueva era? Sí, bueno, la nueva era, en contraste a lo que yo he dicho, estamos hablando de otra religión, ¿no? Estamos hablando de prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿no? Aunque me imagino que alguien podría hacer la conexión con el ecumenismo, en lo que dijimos, ¿no? De que sí vemos que hace Roma en el presente, que no lo hacía en el pasado, pero en el presente, este intento también de hacer las paces con religiones no cristianas también, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez ellos han hecho algo con la nueva era, ¿no? Pero ya eso estamos hablando de ocultismo, de estas, tratar de controlar el mundo espiritual, ¿no? Con ciertos rituales, pero ya sin ninguna referencia necesariamente al cristianismo. Así que creo que ya estamos hablando de cosas diferentes ahí. La pregunta, o podría ser como una reflexión, o por decirlo, de todo lo que usted nos ha comentado. Vemos que las iglesias, hablando de Jesucristo, son grupos de personas que siempre se reúnen, me imagino, viendo todo, ¿no? De todo un poco, y planteando cómo Jesucristo, por la naturaleza, de cómo se le tiene que ver, ¿no? Nosotros, de lo que estamos entendiendo, y lo que yo también, leyendo la Biblia, la palabra, lo vemos claro, ¿no? Que Él, en verdad, pues es nuestro Señor, ha sido de dos naturalezas, como dice usted, no dejando una a la otra, pero totalmente, no separadas en sí, pero sí definidas, ¿no? Entonces, esa es la esencia de nuestra fe. Ahora, que se desvirtúa las otras iglesias porque lo llevan de acuerdo a sus culturas, a lo mejor, porque la base también depende mucho de la cultura, de dónde vienen, ¿no? O sea, vemos que muchas vienen de un paganismo, de politeístas y todo, y lo van acomodando de acuerdo a su cultura, a sus creencias. Pero nosotros venimos prácticamente ya a ser un filtro de filtros, ¿no? Y tal es el caso que por eso vino la reforma con Lutero, ¿no? Porque vio que la palabra era la verdad absoluta, ¿no? Que lo demás era añadido, como por ejemplo la fusión de la iglesia romana con sus estatuas y todo, que es un poco jalando un poco de su historia, ¿no? De Roma, de las esculturas, un poco de todo ello, ¿no? Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando comenzamos a leer la palabra, el Espíritu Santo obra en nosotros. Entonces yo creo que cómo plantear a los demás y teniendo la tolerancia, pero tampoco negociar eso, ¿no? De que la fe es una sola, la verdad es una sola, ¿no? Que Dios, Jesucristo fue hombre y Dios. ¿No es así? Esa es nuestra fe, esa es la que estamos hablando y la que usted nos está planteando, ¿no? Y que el ecumenismo sí, pues quiere conciliar con todos, pero a la vez sería como un revuelto de todo y no diciendo nada al final de cuentas, ¿no? Como diciendo, vamos a ser tolerantes con todos, pero eso a mí, como dice usted, es un riesgo. Es un riesgo porque en el momento es como que conciliamos con todo, pero no nos definimos con la verdad, y la verdad es una sola, ¿no? Y eso es lo que usted nos está diciendo. Es la historia de la iglesia, sí, pero nosotros tenemos que seguir firmes en que el Señor tiene esa dualidad de naturaleza, pero no se junta. ¿No es así, pastor? Sí, justamente yo creo que esta es una de esta es una de las razones por las cuales es importante estudiar la historia y estamos aprendiendo, ¿no? Si conectamos esto con lo que dijimos al comienzo, cuando hablamos acerca de la importancia de la historia, nosotros citamos Efesios 4, que normalmente no se presenta desde una perspectiva histórica, pero en Efesios 4 se dice que cuando el Señor Jesucristo subió a los cielos, derramó dones para dar a la iglesia pastores, maestros, evangelistas, ¿verdad? Y dijimos en ese momento, pues, que el Señor ha estado derramando sus dones desde su ascensión hasta el presente. Por eso es que hasta el día de hoy podemos hablar de pastores, maestros, evangelistas, ¿verdad?
Entonces, esto quiere decir de que el Señor ha estado dando maestros para la edificación de la iglesia a través de los siglos, y por eso es que encontramos estos maestros también en estos siglos que estamos viendo, y vemos cómo prestar atención a las conclusiones que han llegado estos concilios nos ayudan a nosotros a interpretar mejor nuestras Biblias, ¿no? Entonces, con respecto a este tema de que Jesucristo enteramente divino, enteramente humano, entendemos que es importante porque es el único tipo de Salvador que nos puede salvar, ¿no? Porque nuestro Salvador, para que nos salve a nosotros, tenía que unirse a nosotros. Y para unirse a nosotros tiene que ser de la misma naturaleza que nosotros. Entonces, necesariamente tenemos que confesar a un Salvador que sea, como dicen los credos, homoousios, de la misma naturaleza que nosotros. Pero a la misma vez, el único que tenía el poder para salvarnos era Dios. Entonces, Jesús tiene que ser humano como nosotros, pero a la misma vez también completamente divino, porque lo único, de la manera en la que se ha puesto esto en otras presentaciones, en otras obras históricas también, es el que tenía el deber de pagar la deuda a Dios era el hombre. O sea, el que tenía que pagar era el hombre, el ser humano. Pero el que tenía los recursos para pagar no era el hombre, sino era Dios. Por ende, el Salvador tenía que ser tanto divino como humano, ¿no? Dios hecho hombre, ¿no? Y entonces es justamente porque este asunto es tan importante para la salvación que todos estos obispos se pasaron siglos debatiendo esto porque entendían de que esto es esencial para el cristianismo, que sin esto no hay cristianismo, no hay evangelio, no hay salvación, ¿no? Entonces, estas son otras las razones que también nos ayuda con la pregunta que usted hace, hermana, es porque estos concilios nos ayudan también a enfocarnos en los asuntos que son más importantes, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo espero que se logre a partir de esta clase, que se está definiendo de manera más clara o expresando de manera clara cuáles son las doctrinas fundamentales de nuestra fe, que son las que se están debatiendo todas acá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como usted también dijo, pues no, nosotros tenemos que tener cierto grado de paciencia, de tolerancia con otros. Tenemos que tener esa paciencia entre nosotros mismos acá, porque en este grupo en el que estamos acá, no todos pensamos igual, a pesar de que todos somos cristianos, a pesar de que todos somos evangélicos, ¿no? Entonces tenemos que, pero entonces, ¿cómo es que sabemos hasta qué punto toleramos? Entonces, tenemos que tener en claro una idea cuáles son los elementos, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y para todas esas cosas, estas preguntas nos ayudan. La historia en particular estos asuntos, estos debates acerca de los concilios ecuménicos, el asunto del credo, porque el credo es un intento de resumir la fe cristiana, ¿no? Lo esencial, lo básico, ¿no? Y entonces, yo espero que estas clases nos estén ayudando a todos nosotros a definir claramente estos asuntos fundamentales, el centro de nuestra fe, justamente para que nosotros, entre otras cosas, no cometamos el error de, en el nombre de la paz, sacrificar nuestra fe, ¿no? Por eso es importante presentar al Salvador, a Jesucristo como el único Salvador, pero tampoco no el Salvador que a cualquiera el Salvador que se me dé a mí la gana de imaginarme, sino el Salvador que predicaban los apóstoles, que presentan las Escrituras, que nos ayudan a entender los padres, que era, como estamos viendo, el Verbo hecho carne, ¿no? Dios, segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, hecho humano como nosotros, no solamente tomando un cuerpo, sino tomando un alma humana,
una mente humana, ¿no? Completamente humano, porque como decían los padres, aquello que Cristo no asume, no puede sanar, ¿no? O sea, Él tiene que tomar todo de nosotros para hacer a nosotros también una nueva criatura en Cristo. Ok, mi estimado. Quería preguntar para que nos pueda explicar el pastor. Se hablaba del primer papa, pero sabemos que la Iglesia Católica pues trata de presentar a Pedro como el primer papa. Pero analizando en realidad la historia, contada incluso por personas ajenas a la Iglesia Católica o algo así, la historia empieza a armarse. Y dentro de eso empezamos a la unión de la Iglesia cristiana, diríamos evangélica, con el Imperio Romano. Y hasta donde tengo entendido, recuerdo la historia, empieza casi con Constantino, pero previo a eso ya había antecedentes. Y entonces más o menos empieza a iniciarse, más o menos aproximado de los años 312, la Iglesia católica propiamente, no como católica, pero ya en sus inicios. Y entonces, más o menos ahí se podría ir armando, diríamos, ya el inicio de la Iglesia católica. Yo quisiera esa parte, si podríamos hacer una línea de tiempo, si podría decir así, de los personajes que antecedieron, por decir así, a la formación Iglesia Católica, por decir, ¿no? Eso es todo. Sí, eso es una pregunta muy buena. Justamente estábamos hablando de este mismo tema con otros estudiantes en otra clase y como usted bien ha observado, y eso es algo que mencionamos nosotros a su tiempo en estas mismas clases, ¿no? De que incluso antes de la Edad Media, el caso más temprano que se me ocurre a mí es el del obispo Víctor de Roma, a fines del siglo II, cómo él intenta imponer las prácticas de Roma el resto de la iglesia, ¿no? A las iglesias que estaban en Asia, pero que al final no tiene éxito. Entonces, vemos de que para que surja el catolicismo romano como lo conocemos hoy en día, ¿no? Esta organización internacional, ¿no? Que abarca a varias comunidades en diferentes partes del mundo y que reconocen al obispo de Roma como el líder supremo, pues, ¿no? Entonces, para que algo así surja, se necesitan varios componentes, ¿no? Primero, tiene que haber, pues, este deseo, estas ganas del obispo de Roma de querer, de hecho, pues, establecer, por decirlo así, obviamente ellos no lo expresarían con estos términos, pero de querer establecer su rey, su ley en el resto de la iglesia. Y vemos que esto empieza de muy temprano, ¿no? Por eso mencioné a Víctor en el siglo II, ¿no? Entonces, y no va a ser el único, luego Esteban va a ser algo similar en el siglo III. Entonces vemos que desde muy temprano, estamos hablando de fines del siglo II, hay esta tendencia entre algunos obispos de Roma de querer pues tomar el rol de jefe de toda la iglesia. Pero vemos que no es suficiente que haya un obispo así para que se forme el catolicismo romano, sino que las otras iglesias tienen que seguirlo, ¿no? De esa manera, para que se forme. Y estamos aprendiendo de que esta división entre el este y el oeste, esa pérdida de control, de influencia del emperador, va a crear las circunstancias necesarias para que no solamente haya una figura, un obispo que surja y diga, todos me tienen que seguir a mí, ¿no? Sino que de hecho lo sigan todas estas iglesias, ¿no? Y entonces esto es lo que estamos viendo que está surgiendo en la Edad Media, ¿no? Por eso es que algunos dicen León es el primer papa, otros van a decir, no, Gregorio es el primer papa. Realmente ninguno de ellos va a decir yo soy el primer papa, ¿no? Todos ellos se ven como sucesores de algo que viene desde antes,
¿no? Pero incluso cuando hablamos de eso, no, tampoco están todas las piezas que hoy incluye el catolicismo romano. Y parte de lo que quiero que entiendan aquí es de que, pues, el catolicismo romano, en su condición actual, no es algo que surge de la noche a la mañana, sino es algo que poco a poco pues se va formando, ¿no? Primero con estos obispos que quieren establecer su ley en el resto de la iglesia, no tienen éxito, pero luego cuando no hay nadie más que pueda retar la autoridad de ellos, entonces pueden ellos tener un seguimiento más completo en la Edad Media, ¿no? Pero la Edad Media también es un periodo bastante largo, ¿no? Y entonces vemos que también el control que va a tener el obispo de Roma a inicios de la Edad Media no va a ser el mismo control que va a tener para el final de la Edad Media. Entonces, el punto, una vez más, es que es un proceso largo, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es algo que uno puede decir, ah, mira, aquí no estaba la Iglesia Católica Romana y ahora el día siguiente ya está, ya desapareció. No, o sea, realmente es algo que poco a poco se va construyendo en lo que hoy en día tenemos. Algunas piezas surgen en la iglesia antigua, otras surgen en la iglesia medieval, pero al final ya esta división entre el gran cisma que estamos hablando, que ocurre en el siglo XI, que realmente todavía no llegamos, también va a dar un paso más decisivo para lo que veamos lo que tenemos, ¿no? Entonces esto sería pues un resumen, pero aún así, ¿no? Después de este gran cisma tampoco no es que tiene todo, ¿no? Porque luego sabemos de que con el paso de los siglos van creando doctrinas que definen al catolicismo romano hoy en día, ¿no? La infalibilidad papal, la asunción de María, todas esas cosas surgen incluso en el tiempo moderno, ¿no? Entonces, una vez más, vemos de que no es algo que surge de un día para otro, sino es algo bastante progresivo, ¿no? Perdón que sea no sea una respuesta simple, pero es que me parece que es un poco compleja la pregunta. Ser objetivos, estamos viendo la historia de la iglesia, pero nos damos cuenta que paralelo a eso, la historia de la iglesia, pero se ve que estamos revisando la historia de la iglesia católica, más no la historia de la verdadera iglesia, la cual somos nosotros. En el sentido, me refiero, bíblicamente, ¿no? O sea, pastor, la pregunta que yo le quería hacer es, paralelo a la historia de la iglesia católica, la cual estamos revisando ahora, existe una historia de una iglesia, la iglesia bíblica a la cual nosotros pertenecemos. Porque yo he escuchado a muchos decir que Lutero es el creador de todos los protestantes, lo cual yo difiero mucho. Iglesias luteranas donde más se parecen a católicas que nuestras. No creo que hayamos salido todos de Lutero, ¿no? Si usted podría de repente, la verdad que yo recién estoy en esta clase y de repente me he perdido las otras clases y de repente estoy haciendo una pregunta en el aire y de repente ya resolvieron esa pregunta, ¿no? Sí, gracias. No, gracias, es una pregunta importantísima, pero la respuesta creo que no nos gusta a muchos y toma cierto tiempo digerirla, ¿no? Procesarla. Fíjese que cuando la pregunta asume de que hay una iglesia escondida que está en estos siglos que estamos mencionando y que es una iglesia que es igualita a la nuestra, ¿verdad? A la que cada uno de nosotros está congregando y de que eso se puede encontrar. Ahora, noten una cosa. En este grupo que estamos nosotros teniendo esta conferencia, venimos de diferentes iglesias. Y entonces, fíjense que ni siquiera aquí entre nosotros, la manera en que celebramos el culto es exactamente igual entre nosotros, ¿no? Venimos de diferentes tradiciones, ¿no? Y entonces han habido algunos libros que se han producido que se habla del rastro de la sangre,
Creo que en inglés, este libro surge en inglés. El nombre original del título es The Trail of Blood. Lo menciono porque si tiene otro título en español, ustedes lo puedan tal vez encontrar. Y entonces, la idea es, la iglesia verdadera de Cristo nunca podría estar en estas circunstancias que estamos describiendo nosotros, porque se ve tan diferente a nuestra iglesia. Y entonces la idea es de que seguramente una iglesia igual a la nuestra tuvo que haber existido en todos estos siglos, pero que de alguna manera tal vez la iglesia lo escondió, borró esa evidencia, ¿verdad? Y entonces hay este intento de encontrar la iglesia en las personas que la iglesia católica, por decirlo así, persiguió, condenó, ¿verdad? El problema es de que, una vez más, vemos que entre los mismos protestantes evangélicos hay mucha variedad. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que está ahí escondida, habríamos que primero definir cuál de todas ellas, ¿no? Y el otro tema que es el más difícil realmente es que realmente no hay evidencia histórica de la existencia de iglesias como las que tal vez nosotros queramos describir, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que también tocar con respecto a la pregunta es que una de las cosas que yo espero que quede bien claro es que no estamos dando la historia que estamos presentando desde el comienzo, tampoco no es la iglesia de la Iglesia Católica Romana, propiamente hablando, porque una de las cosas que estoy esperando que vean es de que la Iglesia Católica Romana, como se encuentra en el presente, también es algo que resulta de varias circunstancias históricas, ¿no? Que se fue acumulando, pero que no representa el cristianismo primitivo. Cuando hablamos de una iglesia católica en la iglesia antigua, no estamos hablando del catolicismo romano, y eso sí se vio en las clases anteriores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto que todo esto presenta para nosotros, evangélicos, ¿no? Yo también, obviamente, soy un cristiano evangélico, tener que reconocer de que las diferentes expresiones del cristianismo en las que nos encontramos han ido surgiendo en diferentes tiempos, de que realmente no hay ninguna iglesia, no estamos en ninguna, no estoy diciendo de que la iglesia, se dan cuenta que acabo de decir que la iglesia católica es el resultado de muchos cambios y circunstancias. Lo mismo se puede decir de nuestras iglesias. Ninguno de nosotros en el presente adora, sirve o enseña exactamente igual como lo hacían los apóstoles en el primer siglo. Eso es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Ahora bien, hay que reconocer que incluso estos cambios ocurren incluso en el mismo tiempo de los apóstoles. A ver, ¿qué quiero decir? Cuando el cristianismo empieza en la primera generación, todos los cristianos eran judíos. Jesús era judío, sus apóstoles eran judíos. De hecho, inicialmente surge la pregunta si a los gentiles se les va a tener que demandar la circuncisión o no. ¿Se acuerdan que eso es un debate que surge en el libro de los Hechos? Inicialmente, todos eran judíos, que vivían como judíos, que comían como judíos, y esa era la iglesia inicial, la iglesia de los... Pero vemos de que incluso en el tiempo de los apóstoles, las cosas van a cambiar. Cuando comienzan a entrar los gentiles y se comienzan a formar iglesias gentiles que no van a ser iguales a las primeras iglesias en las que estaban los apóstoles. Tanto cambian las cosas que incluso en el tiempo de Pablo en el libro de Romanos va a decir,
¿Es que acaso Dios se ha olvidado de su pueblo, hablando de Israel? Porque la mayoría, incluso en ese tiempo, ya eran gentiles. Y vamos a ver que todos los grupos gentiles, como van a venir de diferentes naciones, van a tener diferentes tradiciones, ¿no? Entonces, lo que vemos es que incluso en el primer siglo, van a haber cambios en la misma iglesia de los apóstoles, ¿no? Entonces, lo que vemos es de que la iglesia es un organismo humano, no organismo en el sentido de institución, estoy hablando de una comunidad, pero que es un grupo de personas que viven en un contexto histórico, social, cultural, y todas esas cosas van a influenciar a la iglesia y van a resultar en diferentes expresiones del cristianismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendemos en la historia es de que es imposible de que nosotros nos quedemos, paralicemos el tiempo y hagamos que las cosas que como las hacemos hoy sean exactamente iguales a como van a ser de aquí pues a 100 años, 200 años, o mucho y más difícil en otro país. Entonces, la meta de nuestras iglesias no debe ser que sean exactamente iguales en todos los detalles, en todas las circunstancias y contextos, sino es cómo, me parece a mí, cómo mantenernos fieles a este evangelio, a esta fe apostólica que Cristo nos ha dejado, que vemos en la Escritura, a pesar de todos estos cambios, que son ineludibles, ¿no? ¿Cómo nos mantenemos fieles a Cristo, fieles a esta fe entregada de una vez por siempre a los apóstoles, a la iglesia, a través de los siglos, a través del cambio de las circunstancias, ¿no? Entonces me parece, yo espero que nos enfoquemos en esa pregunta, ¿no? Pero una vez más, esto trae un reto a nosotros, muchos retos a nosotros, porque yo creo que esto nos tiene que dar cierto grado de humildad a nosotros, porque nos ayuda a entender de que nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra denominación no es la dueña de la verdad, sino de que realmente la iglesia ha pasado por muchos cambios y se ha expresado de diferentes maneras y de hecho han cometido muchos errores, pero que Dios en su gracia, en su misericordia, no deja de cumplir la promesa que Cristo nos dio cuando nos dijo de que Él iba a establecer su iglesia y de que las puertas del Hades no iban a vencer, sino de que la iglesia siga adelante, a pesar de que Cristo está con nosotros, se mantiene con nosotros, ¿verdad? A pesar de todas estas cosas negativas que podamos encontrar, nos da también humildad en el sentido de que vemos que realmente la iglesia es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, nos ayuda a reconocer a otras formas de cristianismo como nuestros hermanos. Estamos pensando ciertamente entre los mismos evangélicos, ¿no? A veces entre nuestras denominaciones nosotros nos vemos con sospecha, digo, ¿serán estos verdaderos cristianos porque hacen las cosas muy diferentes a lo que ya hubo en mi iglesia? Pero vuelvo a lo que digo, ¿no? Ninguno de nosotros, ni mi iglesia, ni mi denominación, hace las cosas exactamente igual como se hicieron inicialmente, porque es imposible, ¿no? Podríamos hablar de muchos ejemplos de la Biblia, ¿no? Para que nos demos cuenta de que realmente las cosas cambian, ¿no? Pero tampoco quiero yo pasarme todo el rato hablando acerca de esto. Amado Dios soberano, en esta noche vengo a ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo para darte gracias por este hermoso tiempo, este aprendizaje, Señor. Gracias
por el maestro, gracias por nuestro pastor César y por cada uno de nosotros que nos hemos dado un tiempo para poder afianzar un poco más en el conocimiento de la historia de la iglesia y de esa manera tener más claro algunos puntos que a medida que leemos la palabra estamos encontrando. Gracias, Dios soberano, guárdanos a cada uno de nosotros, Señor, siempre cuidando, amado Dios, la doctrina, la sana doctrina que hemos aprendido, que estamos aprendiendo, Señor, a través de la palabra del Señor. En tus manos de amor estamos y te agradezco una vez más por este hermoso tiempo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.